Hola a todos, buena dimineața, hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy les voy a contar y compartir algunos consejos de cómo hay que adaptarse aquí en Rumanía. Por supuesto que esto es más que nada un poco de mi visión, ya que tengo un par de años largos aquí en el país, contarles un poco mi experiencia en la adaptación de Rumanía y darles algunos consejos para que ustedes no cometan los errores que yo he cometido en cuanto a la adaptación a cualquier país y por supuesto a Rumanía, que es un país súper especial y estos consejos de seguro te van a servir. Si te gusta y sirve mi contenido, suscríbete fácil para ayudarme a crecer. Un cúmulo de cosas, la adaptación es más que nada completamente subjetiva de cualquier país y de cualquier persona. Y hablar de esto me resulta un poco abstracto, por eso lo voy a llevar a mi caso en particular. La adaptación, como le digo, es una complejidad de cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de mudarte a un país y cómo insertarte en ese país para que la persona que se muda se sienta lo más amena posible, adaptada y conforme teniendo en cuenta el país que se muda. Pero hay que tener en cuenta diferentes pilares para que te puedas adaptar lo más fácil y rápido posible. Bueno, primero el tema del idioma. Si sos hispanohablante y estás pensando en mudarte a Rumanía, ten en cuenta que el idioma va a ser una gran barrera, entonces es muy importante. Si solo hablas español, déjame decirte que con el español no vas a hacer mucho, porque el tema del idioma, te mudes a donde te mudes, es muy importante. Comunicarte y tener una muy buena comunicación en todo lo que es tu entorno de adaptación laboral, social, de supervivencia, va a ser clave para que se vea cuánto te puedes adaptar o no al país. Que aquí en Rumanía se habla muy poco el idioma español y esto es cierto. Quizás las mujeres saben más español por el tema de que han visto telenovelas de Latinoamérica y han aprendido el idioma español. Pero no te fíes de esto, porque si te vas a mudar a un país, lo ideal es que aprendas el idioma del país al que te mudas. Hablando en Rumanía, en caso concreto, estamos hablando del idioma rumano, que si bien les podría hacer otro video completamente dedicado en todo este aspecto, hay que tener en cuenta que idealmente tenés que aprender el idioma del país en el que estás viviendo. Sin embargo, los primeros meses que uno llega no es todo magia y no vas a poder aprender el idioma de un día a otro. Entonces, para sobrevivir los primeros meses es muy importante que tengas en cuenta que al menos hables un inglés conversacional o fluido. Si vos hablas un inglés conversacional o fluido, estoy segura que tu desarrollo aquí en Rumanía va a ser óptimo en cuanto a la comunicación. Incluso hay gente que conozco, y latinos o también argentinos, que no han hablado nunca ni han aprendido nunca el idioma rumano y que por el inglés se comunican súper bien y sin ningún tipo de problema. Repito, el escenario ideal es que aprendas el idioma local, es decir, el idioma rumano. Pero si los primeros meses no puedes aprenderlo, acordate que el inglés va a ser una herramienta que te va a abrir las puertas y también, por supuesto, te va a garantizar una comunicación completamente fiable en todo lo que es Rumanía, porque en las grandes ciudades aquí la gente habla inglés. Quizás en la zona del campo y en personas mayores de más de 50 años el inglés no se habla tanto, pero lo que es la edad económicamente activa, la gente te puede llegar a hablar inglés. Por supuesto que en las grandes ciudades como Bucarest, Cluj-Napoca y Iași, eso es un hecho. Sin embargo, ten en cuenta que el idioma rumano, mientras te vas desarrollando en la vida, lo deberías ir estudiando. Si quizás no tenés tiempo para estudiarlo, mi primera recomendación es por lo menos escuchar 1 o 2 horas al día televisión o radio aquí en Rumanía para que el oído poco a poco se vaya agudizando. Puesto que si tenés tiempo de hacerlo y salir y hablar con gente local y tratar de escuchar el idioma, todo eso va a enriquecer muchísimo tu adaptación porque vas a involucrarte un poco más en la vida y en la sociedad de Rumanía que si no hablas el idioma. Sin embargo, entiendo que para un extranjero esto tiene un proceso y un plazo y no vas a hablar un idioma de un día a otro, porque por supuesto, estamos hablando de los procesos de adaptación que requieren tiempo y el tiempo de la adaptación no va a ser el mismo ni para mí ni para ti. Todos tenemos diferentes tiempos de adaptación y por supuesto que de un aprendizaje a un idioma también. Otra cosa bastante importante que considero en la adaptación de una persona es el círculo social. El círculo social es clave más que nada en la adaptación. La adaptación puede darse de diferentes maneras. Como en mi caso, que mi esposo es rumano, va a ser un poco más fácil para mí porque todo lo que te voy a explicar en este video
al tener un familiar o alguien rumano, va a surgir con más naturalidad de que si venís a este país, por ejemplo, a trabajar o a estudiar, ¿sí? Entonces, para mí un ítem clave es el círculo social. Es muy importante que para que uno pueda adaptarse, se arme un círculo social de contención como para poder sobrellevar la adaptación día a día. Por supuesto que es genial que tengas un contacto y un contacto constante con tu familia de en otro país y por supuesto, pero a veces por las diferencias horarias es bastante difícil tratar de coordinar un momento en el que se pueda hablar. Teniendo en cuenta del país que venga vas a tener más o menos diferencia horaria. A lo que voy es, el círculo social considero que es muy, muy importante. Respecto a lo que es el vínculo social, particularmente a mí me sucedió algo bastante, bastante especial. Y es que la primera vez que yo vine a Rumanía estaba desesperada por buscar argentinos y latinos para poder entenderme en el mismo idioma. Sin embargo, con el correr de los años y la experiencia estando aquí, me di cuenta que no necesariamente una persona del mismo idioma va a hacer que te sientas en casa, sino a veces por lo contrario. Que hable tu mismo idioma no significa que tenga la misma energía, la misma empatía, los mismos pensamientos y los mismos valores. Entonces, si bien eso podría ser un punto para poder adaptarte fácilmente, encontrar gente que hable tu mismo idioma, no es el 100% de este modo. Como te digo, hoy, a mí, años después significa que el grupo de lo que es mi nacionalidad es bastante chico y son amigos de verdad y quizás lo que es el grupo social es gente que no es ni latina ni argentina, sino son rumanos o rumanas que hablan el español y que también me hacen sentir como en casa. Entonces, a lo que voy con esto es, entonces que hablen el mismo idioma no te asegura que puedan ser amistades. Eso por un lado. Pero por el otro lado, como te digo, hay que estar abiertos y flexibles a lo que es el círculo social. No solamente busca gente de tu mismo habla o de tu misma nacionalidad. Eso puede ser solamente un 1% del círculo social, sino también que tenés que tener una mente abierta y más que nada poder relacionarte con otra gente, quizás en otro idioma, en inglés, o genial si te relacionas con otra gente que habla tu mismo idioma, por ejemplo el español, pero que no es de la nacionalidad tuya o de otro país latinoamericano. Esto lo cuento a modo particular. Hoy en día me llevo súper, súper bien con dos chicas que son rumanas, que son de acá de mi ciudad, de mi vecindario, y hablan español. Y a veces me siento súper bien charlando con ellas y compartiendo que cuando las primeras veces vine desesperada por buscar a alguien de mi nacionalidad y quizás del otro lado no había la misma energía o la misma ganas de relacionarse con alguien que yo cuando la primera vez que vine acá que estaba desesperada por relacionarme con alguien. Entonces, esto con el tiempo se aprende. A veces te relacionas con gente que no pensabas que te ibas a relacionar nunca muy, muy, muy bien y con gente que creías que podías relacionarte inicialmente bien, te terminan más que nada desilusionando o teniendo una relación que no era lo que esperabas, porque como te digo, por el simple hecho de hablar el idioma no significa que tengan empatía en una relación de amistad. Las comidas son una gran parte de lo que es la adaptación de un país, considero yo, porque bueno, puede gustarte o no la comida del país al que migrás, en este caso Rumanía, pero más allá de eso, quizás uno puede seguir conservando sus mismos hábitos que tenía antes de emigrar, como para sentirse de alguna manera en casa. Por ejemplo, yo al ser argentina tomo mate y me siento como más cerca de mis costumbres cuando lo hago. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando uno va a vivir a otro país, va a haber una situación de escenarios, quizás sociales, quizás no, en que te vas a encontrar con diferentes tipos de comidas. Entonces, estaría bueno que te insertes en la sociedad, pruebes las comidas, a ver si te gustan o no, quizás no te gustan, quizás sí porque son similares a las comidas de tu país, y más que nada de alguna manera seas flexible con todo lo que es del otro país y particularmente de las comidas. Inicialmente conozco gente que las comidas no les caían bien, que aquí las comidas eran diferentes a su país y diferentes situaciones que obviamente pueden ser lógicas porque sucede. Hay muchísimos países con muchísimas culturas y muchísimas tradiciones, entonces no todos somos iguales y no todos tenemos que comer la misma comida. Pero a lo que voy es, cuando venís a un país nuevo, siempre trata de probar la comida que te agasajan, la comida local, como para ver si te gusta o no. Yo siempre les cuento mi ejemplo. A mí de chiquitita, la polenta, que acá le llaman mama liga, no comía nunca. Y cuando llegué acá, la preparaban de otro modo y ahora me gusta la polenta. Me gusta la mama liga, Cruz Montana.
También, en este mismo orden de idea, es súper importante familiarizarte con la cultura y tradiciones del país, ¿sí? Más allá de que te gusten o no, siempre está bueno tratar de relacionarte para ver cómo son estas culturas, estas tradiciones y estas costumbres del nuevo país al que te vas a mudar. En el caso de que no te gusten las mismas, tenés que respetarlas, porque vos estás en el país de ellos y no ellos en tu país. Entonces, se respetan de ese modo. En el caso que te gusten, pues involucrate, anda a festivales locales, baila con la gente, sonreí, disfrutala y pasala bien como un local más. Eso es parte de la adaptación también, más que nada para hacerte sentir un poquito como en casa y ver cómo los rumanos se sienten bien con sus culturas y sus tradiciones y en el caso que te guste poder compartirlas con ellos es una genialidad en la adaptación. Otro punto bastante importante es que hay que ser paciente y hay que tener una mente bastante abierta. No cierres tu mente, no digas esto no es así, no. La clave para mí es ser flexible y ser con mente abierta para poder adaptarte a diferentes escenarios posibles. También es importante que es natural compararte con otras personas y no te compares con otras personas. No te compares con otras personas porque cada persona tiene una adaptación con un ritmo diferente y con particularidades diferentes. De ejemplo, yo soy esposa de un rumano y mi adaptación no va a ser igual que otra persona que venga por otra condición u otro motivo aquí a Rumanía. Entonces, la comparación nunca es buena en este sentido porque cada uno tiene su ritmo de adaptación. Otro punto clave es aceptar las diferencias. Obviamente, al venir a vivir a un país diferente, vamos a tener diferencias. Entonces, la idea es aceptar las diferencias, ya sean culturales, ya sean de pensamiento, ya sean religiosas, ya sean políticas, diferentes tipos de diferencias que pueden haber entre la persona que viene y trae su país, su pasado y sus experiencias con el nuevo país al que te estás integrando. Entonces, es súper importante mantener la flexibilidad en la mente y, por supuesto, respetar estas diferencias. Hay muchas cosas que las vas a ver diferentes, entonces la clave de esto es tratar de ver estas diferencias como una manera de aprender algo nuevo de otra cultura en vez de criticar a la cultura, más que nada porque en este sentido te va a facilitar más que nada la integración al país. En cambio, si tú te pones de la otra manera, completamente defensiva, y critico y me quejo y hago todo y todo y todo, todo no es como yo pensaba o como yo quería que era, te vas a poner en una situación bastante negativa, bastante defensiva y la adaptación va a ser 20 veces peor. Y no vas a tener otro remedio que adaptarte a la fuerza o irte del país. Entonces, esto es un consejo siempre, siempre, siempre que hay que venir con la mente abierta, pero no solo a este país, sino en todas las experiencias que sean nuevas de la vida. Con el tema de los amigos que lo toqué hace un ratito, también es importante que tengas en cuenta que conectate con otra gente que también sea expatriada para poder compartir esas experiencias de quizás de los mismos ojos que vos las ves con otro expatriado, con la experiencia en lo que son los trámites, con la experiencia en lo que es estudiar, trabajar o simplemente compartir el día a día de la vida aquí. Esto a mí me sirvió muchísimo. Tengo una amiga que está aquí en mi misma ciudad, ella es de mi misma nacionalidad y sentarme a charlar con ella periódicamente nos ayudó mucho a transitar las dos este proceso y ella está exactamente igual que yo, esposa de un rumano que venimos, así que estamos viviendo en el mismo lugar y lo peor es que cumplimos años el mismo día. ¿Cuántas coincidencias? Y a veces eso sucede, que puedes encontrarte con gente que no esperabas que te ibas a encontrar y pasar un momento ameno con un expatriado que tiene la misma escenario de adaptación que vos. Sin embargo, no te cierres solamente en esto, porque tener amigos locales también te abre la mente y te ayuda un montón. Si no tienes un familiar rumano, tener algún amigo rumano te va a ayudar muchísimo con la adaptación. No solo con la adaptación del día a día, sino también con la inmersión a la cultura, a las tradiciones, a las comidas y absolutamente todo. También es importante que tengas un poquito de idea de la parte turística del país o de la ciudad en donde estás, más que nada para que puedas adaptarte. Mi consejo es salir a pasear en cuanto puedas, tengas libre, conocer, fija qué lugares están cerca del lugar en donde estás, cuáles puedes visitar, cuáles puedes ir, ver y interiorizarte un poco más de la cultura. Usa ese tiempo también para aprender qué hay desde el punto de vista turístico, pero también que te va a ayudar a vos para la adaptación en este nuevo país. Un punto bastante importante es gestionar las expectativas. ¿Sí? Las expectativas a veces nos pueden llevar a frustraciones, entonces las expectativas más grandes nos pueden llevar a frustraciones que no era como yo pensaba, no era como yo quería, no fue rápido como yo quería que sea.
Entonces a veces hay que darse tiempo al tiempo y el proceso de adaptación no es rápido o instantáneo, entonces gestionar las emociones tiene que ver particularmente con eso, con mantener más que nada un equilibrio sin tener expectativas muy altas ni tampoco tan bajas. Casualmente para no desilusionarte y no frustrarte. Aceptar que hay días que van a ser más difíciles que otros, no van a ser todos los días felices, ni tampoco van a ser todos los días tristes. Hay días en que vas a extrañar a tu familia, vas a decir qué estoy haciendo en este país, por qué vine, y hay días en los cuales, por el contrario, lo vas a disfrutar y vas a agradecer de haber tenido esa experiencia y haberte animado a vivir una experiencia nueva y diferente. Entonces, es más que nada eso, días fáciles y difíciles todos tenemos, incluso los no expatriados también lo tienen, entonces esto es más parte ya de la gestión de las emociones del ser humano, pero aún más cuando vivís en un país que no es el tuyo. Información para mí es clave. Tener información es tener un as en la manga. Es muy importante que si vas a un país estés completamente informado de absolutamente todo. Y con esto de, por ejemplo, cómo son los sistemas de salud, teniendo en cuenta tu situación, si sucede una emergencia, ¿a qué número tengo que llamar? Ya les digo que es el 112, el de aquí de Rumanía. ¿Dónde queda el hospital más cercano? O cómo hay que hacer, qué documentación hay que presentar, en dónde me tengo que inscribir para poder tener acceso al sistema de salud, que acá es el CHENAS. Entonces, más que nada, tener un poco de información para que si eventualmente suceda algo, tú ya sepas cómo hacer, a quién recurrir o a quién llamar. Como te digo, el proceso de adaptación es completamente un proceso individual y subjetivo, por lo cual estos son algunos consejos y algunas experiencias de mi lado que ya lo he transitado para aquellas personas extranjeras que están transitando su iniciación principal en la adaptación de Rumanía o tienen pensado también venir. Particularmente es esto, tratar de tener una mente abierta, flexible, gestionar las emociones y adaptarte a la cultura más que nada para que a vos también te sea súper fácil vivir acá y no lo padezcas. Siempre digo que las experiencias en la vida son nuevas y independientemente que sea un país o cualquiera sea la experiencia nueva, tiene un desafío, un challenge. Entonces, si vos lo superás, aprendiste muchísimo de esa experiencia. Pero si vos te centrás en lo malo, en lo negativo, en lo constante, en no me adapto, no me adapto, no me adapto, en ese caso lo vas a padecer al proceso, lo vas a sufrir y lo vas a odiar. Y en ese único caso no va a quedar más remedio que irte. Ten en cuenta que nadie obliga a quedarte en un país que no es el tuyo. Entonces, todo depende de vos en cuán mayor o menor medida vas a adaptarte a este nuevo país. Más allá de vivir a un país o no, a mí también me pasó la experiencia con ir a trabajar en cruceros con mi esposo, que era un mundo completamente nuevo. Y esto era un poco lo mismo con la adaptación a un país. Adaptarte a un ritmo de trabajo, de una vida en un barco o adaptarte a un país, en mi experiencia lo comparo con cosas similares, porque tenías que tener mente abierta, capacidad, ser flexible, aceptar las diferencias, vivir con un montón de gente de todas las culturas era también bastante complicado y bastante inicialmente choqueante. Entonces, la única manera de poder gestionar estas cosas es adaptando, aceptando y transitando de la mejor manera posible. Estos han sido mis consejos para que puedas adaptarte mejor y más rápido aquí a este país que a mí tanto me gusta y que lo volvería a elegir, por supuesto. Sin embargo, mi experiencia es personal y subjetiva. Vos que estás del otro lado, ¿qué otra cosa más agregarías a la adaptación de una persona? ¿Qué cosa sería tan importante de la adaptación de una persona que yo no haya mencionado en este video? O bien, si sos de Rumanía, rumano o rumana, desde tu visión, ¿qué es lo que tiene que hacer el extranjero para poder adaptarse más rápido a esta bella cultura? Gracias por estar del otro lado, espero que te sirva mi video y mis consejos y nos vemos en el próximo video. Me despido, papá, la revedere.